Bueno, aquí estamos. ¿Cómo andan, sexto? ¿Todo bien? Bueno, acá está la grabación de lo que yo les decía, la explicación sobre los temas que les propuse en el diagnóstico. La idea en el diagnóstico es, como dice la palabra, es ver qué es lo que saben ustedes o qué es lo que se acuerdan de los temas anteriores. No solo del año pasado, que fue el año más difícil también, también, pero sino que también son temas que vienen de antes. ¿Por qué? ¿Vieron cómo es matemática? Yo lo deben haber entendido en este aspecto, que es como una cadena de eslabones. Cada tema se agarra con otro. No todos, pero la mayoría sí. Así que bueno, vamos ahora a explicar un poquito de los temas, esos que son variados. ¿Sí? En el diagnóstico hay temas bastante variados. Son 6 puntos, después lo demás corresponde a ESI. ¿Está bien? Bien, vamos directo al grano. A ver, uno de los puntos, el de funciones, son 6 puntos nada más. El de funciones dice, escriban el dominio y la imagen de las siguientes funciones representadas en cada gráfico. ¿Sí? Sobre funciones, analizar el dominio y la imagen, nosotros lo podemos analizar desde una expresión o bien mirando un gráfico, que es en este caso. Señalo para allá porque tengo una computadora con los ejercicios, ¿está bien? Bueno, por ejemplo, ustedes en el punto 6 tienen gráficos, tienen 3 gráficos y a partir de ahí tienen que decir el dominio y la imagen, ¿está bien? Voy a hacerlo yo con otro ejemplo, con otro gráfico que lo voy a hacer en este momento. Vamos a inventar uno, vamos a bosquejar un gráfico y a partir de esto van a poder resolver eso. Este tema, que es del año pasado, es de quinto, no importa. Yo digo el año pasado y sabemos que el año pasado fue súper difícil, como nunca. Así que tenemos que agarrarnos de esos temas y a empezar ahí a trabajarlos, ¿sí? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Sistema de ejes cartesianos, eje X o eje abscisa, eje Y o eje de ordenadas. Hacemos una escala. Vamos a hacer 1, 2, voy a tratar de hacerlo. 4. No va a ser perfecto mi escala porque no es una hoja cuadriculada, lógicamente. Bien, vamos a hacer este trazo. Vamos a agregar otro punto más. Este pasa por 4 y termina acá. Bien, lo voy a remarcar. Acá va a ser un trazo. Bien, ahí está, para que se vea bien dónde empieza la función y dónde termina. ¿Sí? Acá tenemos un gráfico, acabo de bosquejar un gráfico y me pide el enunciado analizar dominio imagen. Momento, voy a chequear de que esté grabando, porque si no ya veo que estoy bien, se ve bastante bien de hecho. Ya veo que estoy grabando y luego no termina todo, no está grabando. Bueno, el tema es así. De vuelta, me pide dominio. El dominio se puede escribir así, dm o también df, porque es dominio de la función, o dominio simplemente. Bueno, para esto, recordemos, cada vez que hablamos del dominio tenemos que mirar al eje X, o ver los valores de X, o ver todos los valores que puede tomar X. El concepto sería ese, ver todos los valores que puede tomar X y que la función tenga sentido, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque hay valores que X no puede tomar en algunas funciones. Vamos por paso. Para analizar el eje X, para analizar el dominio, ¿qué tengo que prestar atención? ¿Qué tengo que mirar? El eje X. ¿Está bien? Entonces, yo voy a mirar la función. Cabe destacar que esta función tiene principio y tiene fin. ¿Qué significa esto? Yo al momento de leer, así como yo digo, leer una función, lo voy a leer en el mismo sentido que cuando leo una oración. ¿Cómo leemos? De izquierda a derecha. Bien, así se va a interpretar este gráfico. De izquierda a derecha, ¿sí? Si yo lo hago de un trazo, sería así, de izquierda a derecha, ¿está bien? Bueno, ahora va a tener sentido todo lo que estoy diciendo.
Tiene principio y tiene fin. Empieza y termina la función, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque no es que acá se prolongue infinitamente y que acá también se prolongue infinitamente, ¿sí? Esta sería una función acotada. Así también, en ese ejercicio, en el punto 6, tiene algunos gráficos que están acotados, así como este. O sea, acotados básicamente que hace que tenga principio y fin, ¿sí? ¿Cómo lo demuestro? Y que tengo un punto acá y un punto acá. Un punto acá cuando comienza, ¿sí? Si no, no le hago un punto. Si no le hago un punto, voy a entender de que esto sigue acá infinitamente. Y lo mismo para acá, si no tendría punto. ¿Está bien? Si tiene puntos en los extremos, es porque está acotada. Si no tiene puntos en los extremos, es porque no está acotada y es infinito. Bien. De vuelta, miro el eje X, dominio. Básicamente tengo que decir de dónde empieza y dónde termina, ¿sí? Miro el eje X, los valores de X son así. Así van los valores de X, ¿sí? Vertical, corren, por decir de una forma. Y voy a decir que va desde menos 1, porque este es el valor menos 1 de X. Lo voy a poner entre corchetes, porque esto ya estamos hablando de intervalos, ¿sí? Para analizar dominio e imagen. Para analizar dominio e imagen tengo que utilizar intervalos, que también es un ejercicio aparte. Así que explicando esto, respondemos en dos puntos. Intervalos. Yo tengo que indicar mediante intervalo de que el dominio de esta función, dominio mirando el eje X, ¿sí? Son los valores que toma la función, los valores de X que se utilizan para la función. Y desde dónde miro el eje X, ¿de dónde va? Desde acá, del eje X, hasta 5, ¿sí? Desde acá, que es menos 1, hasta 5. Entonces pongo desde menos 1 hasta 5. Lo pongo entre corchetes. Esto es un intervalo, ¿sí? Esto no es un paréntesis, no es un par ordenado. Y espero que se acuerden lo que es par ordenado. Esto es un intervalo, significa que es desde acá hasta acá. Estos números se llaman extremos de intervalo. Es de menos 1 a 5. ¿Qué significa? De que el dominio va desde menos 1 hasta 5. Que esto es un trazo, que es continuo y que va hasta 5 y ahí termina. Mirando el eje X, ¿sí? Miro el eje X, los valores son así. ¿Está bien? Ahí ya está contestada la pregunta: ¿cuál es el dominio de la función? El dominio de esta función, el dominio acá, que son los valores que le corresponde a X, van desde menos 1, inclusive, por eso es que lleva corchetes. Cuando ponemos corchetes es porque incluye los extremos, ¿sí? Si no los incluiría, llevan paréntesis, ¿está bien? Ya lo vamos a ver. Entonces, conclusión, dominio, valores de X que toma la función desde menos 1 hasta 5, listo, contestado. Vamos ahora a la imagen. Estoy tratando de explicarlo despacio para que sea para mejor entendimiento. Bien, imagen es analizar lo mismo pero mirando el eje Y ahora. ¿Está bien? Acá no lo marqué. Vamos a hacer acá que va hasta este punto, como que si fuese el máximo donde alcanza la función, y vamos a indicar que esto es 2,5. Voy a poner una flecha para que se entienda. Bien, vamos a sobresaltarlo a esto. Excelente. Lo mismo, la imagen en realidad es la respuesta, son los valores que la función adopta, ¿sí? Tenemos, esto es un sistema de ejes cartesianos, hay valores de X y valores de Y. Valores de X es el dominio, valores de Y es la imagen. Entonces, cuando hablamos de imagen, tengo que ver el eje Y. El mismo análisis que hice con el dominio, mirando el eje X, lo tengo que hacer, pero ahora invertido, mirando el eje Y. Los valores de Y corren de esta forma, así. Horizontal, ¿desde dónde hasta dónde? ¿Y por qué digo desde dónde así hasta dónde? Porque siempre digo desde menor a mayor. En el dominio decíamos desde acá para acá. ¿Por qué? Porque desde menor a mayor. Acá están los negativos y acá está el positivo, de menor a mayor. Ahora mirando el eje Y. Desde abajo hacia arriba, mirando el eje Y. Antes era el eje X. ¿Está bien? Bueno.
Miro el eje Y y digo desde dónde hasta dónde es la imagen. Bueno, miro obviamente mirando el gráfico, el valor más pequeño mirando el eje Y, la imagen más pequeña es -2, corchete de vuelta, hasta este punto máximo. Ya recordaremos lo que es un máximo de una función, 2,5, porque como ven, no llega a 3. Así que sería 2,5. Listo, acabo de contestar. ¿Qué es el dominio? No, acabo de contestar dominio e imagen de este gráfico. ¿Sí? Podemos contestar otra cosa más ya que estamos y que está en este punto. No, en este punto no, en otro punto del trabajo que habla sobre los ceros. Ceros o raíces. ¿Qué son los ceros? Mirando el gráfico. Este punto es un cero. Este es un punto. Se llama ceros o raíces de la función. Se escribe así y se pone entre llaves. Básicamente en el gráfico es donde el dibujo, el gráfico corta el eje X, ¿sí? Que es acá y acá. Se pone, en este caso sería 4, punto y coma, ¿qué otro valor más? -1. Repito, esto no es un intervalo, ¿está bien? Estos son los ceros, se llaman los ceros de la función. O podemos decir, estas son las raíces de la función, donde el gráfico corta el eje X. Eso sería en el gráfico. También, en realidad, su concepto formal, su definición es donde la función vale 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente ahí la función vale 0. ¿Y cuánto vale ahí? Cuando digo la función vale 0, significa cuando y vale 0. ¿Sí? Miren lo que hago. Dijimos que los valores de y corren así, horizontal. ¿Sí? 3, 2, 1. Y acá donde están las raíces, ¿cuánto vale el valor de y? 0. Por eso se le llama ceros de la función. Y es donde la función vale 0. ¿Está bien? Si yo tengo un gráfico, tengo que analizar. Y me piden analizar las raíces. ¿Cuáles son las raíces de la función? Y el gráfico está hecho. Miro dónde es que corta el gráfico. En este caso es 4. También es -1. ¿Puede cortar más veces? Sí, puede cortar 3, 4 veces, un montón más. O puede también una función no tener raíces. Ese es otro tema. Seguramente de todo lo que estoy diciendo deben haberse acordado. Deben de tener el conocimiento ahí alojado y se va juntando a poquito. Vamos a tratar de juntarlos. Bien. Perfecto. ¿Qué era positividad? Ya que estamos, que está en el punto, en el punto 3, que dice función polinómica. Dada la función, analizar ceros, que ya sabemos que 0 sería acá, negatividad y positividad del gráfico. ¿Qué era negatividad y positividad? Lo voy a marcar con color. Bueno, ese nada más. Y este es rojo. Lo voy a anotar también como intervalo. El dominio se anota como intervalo. La imagen se anota como intervalo. La positividad, el conjunto de positividad se anota como intervalo. Negatividad también. Crecimiento y decrecimiento, que acá no lo tocamos en este diagnóstico. Bueno, ¿cómo vamos a escribir? Conjunto de positividad. ¿Desde dónde hasta dónde yo tengo que decir, mirando el eje X, cuando analizo positividad y negatividad? Desde dónde hasta dónde es positivo. Y también desde dónde hasta dónde, mirando el eje X, es negativo. Ahora me van a decir, ¿cuándo es positivo y cuándo es negativo? Mirando el gráfico, lo que está en rojo es positivo. Lo que está en azul es lo que está negativo. Mirando el eje X. Por lo tanto, este trazo es positivo. Y este pequeño que está acá, este pequeño es negativo. Este es positivo arriba y este es negativo. ¿Sí? ¿Qué sería? Cuando la función es positiva, cuando el gráfico se encuentre por encima del eje X. ¿Sí? Y el conjunto de negatividad, la función será negativa cuando está por debajo del eje X. ¿Sí?
voy a tener que decir desde dónde hasta dónde. Otra vez, notación de intervalo. Positividad, mirando el eje X. Positivo es este trazo. Desde -1 hasta 4. Paréntesis. ¿Por qué esta vez puse paréntesis en este intervalo y no corchetes? Porque el poner paréntesis o corchetes significa que lo incluye o no. Es decir, si yo pongo corchetes, estaría diciendo en este caso que el -1 y el 4 está incluido en el conjunto de positividad. Pero si ustedes ven, el 4 y el -1, este punto está del lado de positividad o del lado de negatividad. En ninguno de los dos, ¿sí? Porque está justo sobre esta recta, ¿sí? Así que pongo paréntesis. Si esta parte no se entendió, bueno, iremos trabajando consecuentemente. Por ahora es fundamental que se entienda desde dónde hasta dónde es positivo, que creo que eso se entiende. Vamos a escribirlo también con color. Menos. Hacemos. Bien, de -1 a 4 la función es positiva. Así se verbaliza, como lo estoy haciendo yo. De -1 a 4 la función es positiva. Ahora, ustedes ya deben adelantarse, seguro. Tomar nota, por supuesto. En sus hojas, tomar apuntes y escribir. Ahora, negativo, ¿qué será? Bueno, repetimos. Negativo, ¿cuándo la función es positiva? Cuando está por debajo del eje X. Recuerden que esto lo estamos analizando y es sencillo porque tenemos el gráfico, ¿sí? Porque ahora esto que está acá se puede analizar sin tener un gráfico. Pero todavía no. De a poco. Primero caminamos, luego trotamos, luego correremos. Negativo. Por debajo del eje X. ¿De dónde hasta dónde? Desde acá hasta acá. Desde 4, punto y coma, 5, puse el menos ahí, hasta aquí. Voy a ver si no me equivoqué, porque puede fallar. De -1 a 4 es positivo, de 4 a 5, este menos lo puse, pero por el colorcito este, ¿no? De 4 a 5 es negativo, ¿sí? Espero que se haya entendido. Con esto van a poder resolver el análisis, el punto 6, escribir el dominio, imagen. Vamos a hacer ahora una inecuación. Ya recordamos lo que es un 0, la raíz, negatividad, positividad. Vamos a hacer ahora, a ver cuánto tiempo vamos. Excelente, 17 minutos, 20, creo que con 40 minutos va a ser, pero suficiente. Ahora, positividad, negatividad. Bien, vamos a analizar esto. Vamos a hacer una inecuación. Bueno, vamos a hacer una inecuación. Borremos esto, espero que se haya entendido. Cópienlo como ejemplo. Tomen apuntes, por favor. Vamos a hacer una inecuación. ¿Por qué es una inecuación y no una ecuación? Recordemos, una ecuación tiene una igualdad, tiene números, tiene una letra que se llama incógnita o indeterminada. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos esta inecuación, ¿sí? ¿Por qué es inecuación y no es ecuación? Una ecuación convencional, como dije recién, tiene una igualdad. Acá no tenemos una igualdad, tenemos una desigualdad. Menor o mayor. Puede ser menor igual, mayor igual. Si tiene una desigualdad, ya tiene la categoría de desigualdad, ¿sí? Tiene una incógnita, ¿sí? Listo. ¿Cómo lo resolvemos? Cuando tenemos así, vamos a tener que desplegar y se van a abrir dos caminos. Yo lo que les estoy explicando ahora es la regla, básicamente. Porque todo esto tiene un concepto. Tiene un concepto de explicar y decir por qué el módulo se abre en dos caminos. Pero esto sería, no tardaría un montón más, sería como 2 horas si tendría que puntualizar y desarrollar cada punto del diagnóstico, ¿sí? Les estoy explicando la regla y quizás muevo las neuronas ahí de ustedes como para recordar lo que vieron. Bueno, en definitiva, apliquemos la regla. Quiero resolver una inecuación
¿qué hago? Primero, cuando trabajamos una inecuación con módulo, porque puede ser una inecuación simplemente y sin módulo. Si es una inecuación sin módulo, se resuelve más sencillo, no hay dos caminos. Pero como tenemos módulo, ¿sí?, se van a abrir dos caminos. Generalmente, no siempre, generalmente. Me cansé un poco de hablar tanto. Bueno, con este ejemplo van a poder resolverlo. Bien, una expresión la voy a copiar tal cual está. Tal cual está. Fíjense que lo único que hice fue sacar las barras de módulo. La otra expresión voy a copiar de este lado izquierdo. Igual, pero voy a invertir el sentido de la desigualdad. Y le voy a cambiar el signo a la expresión de la derecha. ¿Sí? Repito. Acá volví a copiar como estaba, pero sin las barras de módulo. De este lado también sin la barra de módulo, pero invertí la orientación de la desigualdad y le cambié el signo, es decir, le cambié, se transformó en su opuesto. Bien, una vez hecho esa regla, resuelvo como si fuese una ecuación, haciendo los pasajes pertinentes, ¿sí? ¿Qué es? Despejando la X. ¿Qué es despejando la X? Dejarla sola. En este caso pasa el 1 para allá, pasa sumando y me queda 6. Acá pasa este para allá, pasa sumando también y me va a quedar así. Terminé, así que los recuadro. Solamente yo muchas veces recuadro los resultados como para tener un orden y decir, bueno, hasta acá se llegó el ejercicio y acá se terminó. ¿Terminó ahí? No, falta todavía, falta un desarrollo. Y con esto que les voy a explicar ahora van a poder resolver el punto 4 que dice escriban como intervalo real y grafiquen en la recta numérica, que es lo que voy a hacer yo ahora. Tenemos la solución a esta inecuación y lo podemos representar en una recta real, y también como un conjunto solución, poner la S de solución, o también lo viste como CS, conjunto solución, es lo mismo. Para nuestro caso va a ser lo mismo. Bueno, para entender esto, fíjense, X, ¿qué significa? X significa números, no es un número puntual, significa números. Y acá dice X, y esto se lee así como lo estoy diciendo yo. Se lee a partir de X, no a partir del número. ¿Qué significa? Que no digo 6 mayor a X, no. Leo a partir de X, digo X menor que 6. Y como dije antes, X son números. Así que puedo decir todos los números menores que 6. Acá vuelvo a hacer lo mismo, leo a partir de X. X mayor que menos 4, o sea, todos los números mayores que menos 4, ¿sí? Bien, acá los voy a ubicar, no voy a hacer una escala, ubicar el 0, simplemente como sé que el menos 4 es menor que el 6, lo voy a poner a la izquierda, y el 6 lo voy a poner a la derecha. Y ahora vamos a pintar un poquito. Bien, ¿qué dice acá? X mayor a menos 4. Valores todos los valores mayores a menos 4. Menos 4 está acá, así que voy a pintar para allá a la derecha. ¿Sí? Ahora, miremos este. X menor a 6. Todos los valores menor que 6. Todos los valores menor que 6 son a partir de 6 para allá. La zona que queda más pintada es la solución a esta inecuación, ¿sí? ¿Cuál es la zona más pintada? Acá en el centro, ¿sí? Desde menos 4 hasta 6. Esta es la solución. No esta ni esta, no. Lo que quedó más pintado, acá no. Solución, menos 4, 6. Esa es la solución a nuestra inecuación. Como verán, no es un solo valor
la solución, ¿sí? En una ecuación convencional, no en ecuación donde hay una igualdad, podemos encontrar que haya un valor, dos valores, puede haber ninguno. En este caso, como la notación es intervalo, tenemos infinitos valores, ¿sí? Dice entre menos 4 y 6, pero ¿cuántos valores tenemos entre menos 4 y 6? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, hasta el 6 no. El 6 inclusive no. Hasta el 5. Pero también está el 0,1, 0,2, menos 2,3, menos 4. O sea, hay infinitos valores. Pero que se encuentren en este intervalo, ¿sí? Porque si yo elijo, por ejemplo, el menos 6, el menos 7 que están acá, no es solución, no entra en este intervalo. ¿Se entiende? Ahora, para el otro lado, si yo elijo el 7, el 8, el 9, el 10, no es solución, ¿sí? Y esto es una forma de verificar. Hay una forma de verificar, pero plantémonos acá. Este es el comienzo. Bueno, con esto van a poder resolver el punto 4, que es escribir como intervalo real y grafique la recta numérica, ¿sí? El A dice, los números reales, o sea, ustedes van a tener que escribirlo de esta forma, dice, y hacer la recta numérica. Los números reales mayores que menos 3. Mayores que menos 3 y menores o iguales que pi. Fíjense cómo dice yo acá. Yo acá dice valores mayores. Miren, mirando esto lo voy a verbalizar. Son números. Si yo quiero hablar de este conjunto de solución, digo valores mayores que menos 4, porque son eso. Como enuncio este conjunto de solución. Son valores mayores que menos 4 y menores que 6. ¿Sí? Así van a tener en el punto 4A. A ver si a mí me piden, por ejemplo, números reales mayores que 2. Números reales mayores que 2 y menores que 7. Ubico el 2, ubico el 7. Números mayores que 2 y menores que 7. O sea, me está hablando de este conjunto de solución. Es un ejemplo que acabo de inventar, ¿está bien? Así van a tener en el punto 4. Todos los números reales positivos, ese también está bien, pero lo tienen que pensar un poco ustedes. Bien, de esta forma van a poder resolver el punto 4, ya la inecuación, que es tal cual de esta forma, recuerden esta regla. Dice, resuelvan las siguientes ecuaciones, luego representen la solución de la recta numérica, así como dice yo. Punto 4 lo van a hacer 5, el 6 el de funciones y, bueno, falta el de la función exponencial. Bueno, espero que siga grabando. Perfecto. ¿Se ve bien? Así que se ve bien. Bueno, función exponencial. El problema dice el siguiente. Dice, en una ciudad de 9.000 habitantes se esparce un rumor de modo que cada hora se duplica la cantidad de personas que se enteran del mismo. ¿Cuántas personas conocerán el rumor al cabo de 12 horas? Describir una expresión matemática que represente la situación. Graficar. Elegir una escala adecuada. Parece como si fuese un problema, pero tremendo. Pero no es tanto. El tema acá va a ser cómo voy a describir una expresión matemática que me represente esa situación, ¿no? Está hablando de un rumor que en una ciudad que se duplica cada hora. Ya ahí me está diciendo dos cosas, que cada una hora es el doble, ¿sí? El doble de personas que se enteran. Para poder darles un ejemplo puntual a eso, va a ser similar, pero les voy a dar herramientas. Deben haber conocido o escuchado en algún momento sobre esta criatura mitológica, creo que es la medusa, ¿sí? No sé si tiene esta cierta habilidad que ahora voy a mencionar, pero bueno, vale la pena confundir la historia. Imagínense que, en lugar de utilizar esa, vamos a hablar de las bacterias. Según dicen, algún tipo de bacterias se duplica también cada hora. Se duplica. Y podemos decir de que pasa de ser una
obviamente, digamos tiempo 0, esta t, que es fea, pero bueno, el tiempo es 0, va a haber una. Al momento siguiente, a la hora, se va a duplicar. Va a ser 2, ¿está bien? ¿Qué va a pasar entonces con a la siguiente hora? Se vuelve a duplicar de lo que era. ¿Sí? Siguiente, ¿qué pasa? Vuelve a duplicarse lo anterior. Se duplica, se duplica, se duplica, se duplica. ¿Sí? A partir de acá, me olvidé acá, vamos a contar. Acá tenemos 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está bien? Si yo tengo que representar una fórmula de expresión matemática que las vincule como una función, tenemos que hablar entonces de dos variables. ¿Sí? Cuando hablamos de función vamos a tener que hablar de dos variables. Una va a tener que ser una variable independiente y otra una variable dependiente, que solemos llamarla a una letra X y a la otra Y. ¿Sí? Yo puedo modelizar este problema. Eso en matemáticas significa modelizar. Utilizar una situación de la vida real y llevarla, abstraerla a matemática. Con números y letras para luego establecer análisis. Bueno, en definitiva, fíjense que acá tenemos algo que varía. ¿Sí? Hay dos cosas que están variando. El tiempo y la cantidad. En este caso de bacterias. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? A ver, uno tiene que tener eso de ver en el problema y decir, bueno, ¿qué es el total? ¿Qué es lo que me está dando? ¿Cuáles son las cosas que me varían? ¿Sí? No está lleno de datos. También vamos a pensar un poco. Pensemos, leamos el enunciado del problema y digamos, a ver, ¿qué números puntuales me está dando? ¿Sí? En este caso, que yo acabo de inventar de bacterias, tenemos nada más cantidad de bacterias y tiempo. Nada más. Y tenemos dos letras que las vamos a llamar variables. Las dos varían. Una depende de la otra. ¿Sí? Si yo pongo en consonancia estas dos letras, y en este ejemplo que tenemos tiempo y cantidad, ¿quién depende de quién? Tenemos cantidad de bacterias y el tiempo. ¿Sí? Podemos decir, la cantidad de bacterias va a depender del tiempo. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a depender del tiempo? Claro, porque dijimos que por cada hora se va a duplicar. Entonces, si pasa cierta cantidad de horas, ¿sí? Voy a saber, bueno, cuántas en total. Aparte, el tiempo no es que lo manejo, ¿está? El tiempo no se maneja, el tiempo corre independiente. Ya ahí me da una señal de independencia. En definitiva, a la X podemos llamarle tiempo, en este caso, y a la Y cantidad de bacterias. No sé si era bacterias o amebas. Bueno, yo voy a modelizar esto, lo podía... Y igual, ¿qué sería? Igual la cantidad de bacterias, ¿sí? Y el tiempo. Pero el tiempo es X, que sería independiente. Pero ¿cómo lo ejemplifico? Me falta algo, números, letras, ¿cómo hago? Bueno, hay otro dato acá que nos olvidamos. Fíjense que se duplican. ¿Cómo que se duplican? Y que es el doble del anterior. O sea, lo multiplico por 2, ¿sí? Esto todos lo multiplico por 2, lo multiplico por 2, lo multiplico por 2. Sé que la base es 2 que se multiplica, ¿sí? Pero no voy a poner 2 por 2 por 2 por 2. No. Puedo ponerlo así. La cantidad, recuerden que esto va a ser la cantidad. La cantidad es igual a 2 multiplicada tantas veces. ¿Cómo lo voy a poner? Multiplicado cada tantas veces, ¿sí? Este 2 feo es el mío, pero bueno. ¿Cuánta cantidad de veces? Y dependiendo del tiempo, ¿sí? Si este fuese 1, 2, 3, 4, es porque sería en el tiempo 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este tiempo, 2 a la 3 a la 4, vamos a hacerlo ahí está. ¿Cuánto hay en el tiempo 3 a las 3 horas? 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, claro, hay 8, ¿sí? Entonces, si el tiempo fuese 4, sería 2 por 2 por 2 por 2. Otro 2 más. Pero para no escribir de esta manera incómoda, simplemente, ¿cómo abreviamos? Poner 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2 por 2 se abrevia escribiendo 2 a la 3.
Si yo hago 2 por 2 por 2 por 2, se abrevia haciendo 2 a la cuarta, ¿sí? ¿Esto quién lo define? ¿Cuántas veces lo voy a multiplicar? Y la cantidad del tiempo que transcurra. 2 a la 0, a la 1, a la 2. Por lo tanto, sería 2 a la t. ¿Sí? Espero no haberles destrozado el cerebro. Lo importante es que algo hayamos podido movilizar. ¿Sí? La respuesta, ¿cuál es la fórmula que expresa, que me modeliza, que me representa la situación dada en esto de las bacterias o amebas en función del tiempo? Es esta formulita. ¿Sí? Con los datos que yo dije. El tiempo, que se duplica. ¿Está bien? Que la cantidad de bacterias va a depender del tiempo que transcurra. ¿Sí? Por ejemplo, es fácil, decimos, bueno, t es el tiempo. Fíjense, bueno, acá puse t, vamos a poner x, si no, ahí está, porque si no parece que estoy confundiendo letras. Sabemos que el t es el x, las bacterias es y, y acá vamos a dejarlo así escrito, ¿está bien? Sabemos que y es bacterias y x es el tiempo, ¿está? X tiempo y bacterias. Bueno, acá es fácil, decimos, bueno, a la segunda hora, a la primera hora se publicó, a la segunda hora, a la primera hora no, esta sería tiempo cero. ¿Qué pasó? Es un 2 acá. Ahora esto equivale a escribir así, ¿sí? Esto es lo mismo, porque dijimos que ya fue reemplazado. X igual a 3, el tiempo es igual a 3. Es lo mismo decir x a la 3. Y si yo lo reemplazo, me queda 2 a la 3. 2 a la 3 es 8. Claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Para qué me ayuda? ¿Para qué interviene acá la matemática? Bueno, en lugar de ir contando así como yo estuve contando, ¿qué va a pasar al cabo de 24 horas? ¿Qué va a pasar al cabo de un mes? ¿Qué va a pasar al cabo de una semana? ¿Sí? Por ejemplo, al cabo de 24 horas, ¿qué sería? T igual a 24. El tiempo igual a 24, o lo que es lo mismo, X igual a 24. O sea, yo tengo que hacer 2 a la 24. Usamos la calculadora y vamos a saber cuántas cantidades de bacterias se reprodujeron al cabo de 24 horas. ¿Sí? Bueno, con este problema yo creo que van a poder resolver el punto 1, que es similar, es también fíjense que fue una función exponencial. Y el 2 que dice graficar, bueno, el 2 que dice graficar también es una función exponencial. ¿Por qué función exponencial? Y no lo dije, porque la variable, una de ellas, la x, la variable independiente, ¿dónde está? En el exponente, ¿sí? Cuando en una expresión encontremos que la variable independiente está en el exponente, es una función exponencial. Y el gráfico que le corresponde es una curva. ¿Está bien? ¿Cómo van a poder graficar el punto 2? Ya borro y espero que esto lo hayan copiado. Utilicen una tabla de valores. Lo voy a hacer muy rápidamente para no hacer tan largo el video, porque creo que me explayé bastante. Ya son, bueno, casi 40, que era lo prometido. Pero bueno, la función que dice y igual a menos 1 más 2 a la x, función exponencial, hacen una tabla de valores. ¿Qué es una tabla de valores, profe? Bueno, hacemos así, con dos columnas, valores de x, y acá valores de y. Para poder graficar, doy valores a x, los que yo quiera, para poder graficar. Voy a elegir valores para luego reemplazar en la x y hacer la cuenta. ¿Está bien? ¿Qué valores voy a elegir? Y como soy vivo y sé que después tengo que hacer cuentas, no voy a elegir 100, 1000, menos 1,37416, ¿sí?
elijo números fáciles. 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, no sé si más, menos 3, ahí nos quedamos. Los reemplazo acá. Me va a quedar una cuenta para hacer. Hago la cuenta, por ejemplo, cuando reemplazo 0, la 0, hago la cuenta, me da el resultado, y este resultado, ¿qué va a ser? Y el valor de y, por eso esta columna son valores de x, valores de y, ¿sí? Voy a tener un valor de x y un valor de y para representar el sistema de ejes cartesianos. ¿Sí? Por ejemplo, si acá me da 0, por ejemplo, este lo reemplazo, me da 0. 2 a la 0 es 1. 1 menos 1, 0. ¿Sí? ¿Está bien? El 0 lo reemplacé acá. 2 a la 0, todo número elevado a la 0 da 1. Menos 1, 1, 0. Acá ya tengo un punto. Un par ordenado. Y de paso nos acordamos. Par ordenado. Este punto para ubicar acá es sencillo porque está acá en el medio, ¿sí? Pero es para que se entienda cómo hacemos. Tabla de valores, valor de x, el resultado de la cuenta es valor de y. Par ordenado, ubico. Hago lo mismo acá, ubico. Lo mismo acá, ubico. Cuando haga suficientes pares ordenados, trazo una línea que pase por cada punto que ubiqué en el plano. Y ahí es suficiente. El que no expliqué, porque me parece ya que se hace muy extenso, es el de función polinómica. Bueno, me gustaría que ustedes opinen, que me digan si se entendió poco, mucho, nada. Alguna crítica también que quieran hacer es totalmente bienvenida sobre el video. Si se escucha bien, se entiende, si no se ve el pizarrón, o alguna cosa que quieran acotar de manera constructiva, obvio, siempre es bienvenida, ¿sí? Así que bueno, aprendamos, estudiemos, equivoquémonos, porque es parte también del aprendizaje. Yo también me equivoco. Y no se desvinculen, manténganse conectados, hablemos. Si hay algo que no les sale, díganme. Si les cuesta, díganme. Yo lo explico, utilizo el WhatsApp, el Classroom también. Y bueno, estemos juntos en esto para poder sobrellevar todo esto adelante, ¿sí? Bueno, les mando un saludo a todos y estamos en contacto.